Hijos míos, muchos de ustedes le tienen miedo a Dios. Lo ven como un juez severo, un jefe exigente o simplemente como una ausencia. Y si les dijera que ese no es Dios, sino la sombra de su Padre terrenal, les ruego, escuchen este mensaje hasta el final, porque hoy vamos a romper ese espejo roto para encontrarnos con el verdadero Padre. Mis amados hijos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles con una delicadeza especial, porque vamos a entrar en un terreno sagrado y a menudo muy doloroso del corazón humano. Es un lugar donde se esconden heridas profundas, heridas que a menudo no tienen nombre, pero que condicionan toda nuestra vida y especialmente nuestra relación con Dios. Me dirijo a cada uno de ustedes que en el silencio de su alma lucha por sentir a Dios como un Padre amoroso. A ti que rezas el Padre Nuestro, pero las palabras te suenan lejanas, como si hablaras de un extraño. A ti que anhelas sentir el abrazo de Dios, pero solo percibes una distancia fría, un juicio severo o un silencio indiferente. Si te reconoces en estas palabras, este mensaje es para ti. Porque es muy posible que tu dificultad para relacionarte con Dios no nazca de una falta de fe, sino de una herida profunda y a menudo inconsciente, la herida del Padre. Cuando venimos a este mundo, la primera imagen del amor, de la autoridad, de la providencia y de la protección que recibimos es la de nuestros padres. Y de manera especial, nuestro Padre terrenal está llamado por Dios a ser el primer ícono, el primer reflejo visible del Padre celestial. A través del amor de nuestro Padre, deberíamos aprender cómo nos ama Dios. A través de su protección deberíamos intuir cómo nos protege Dios. A través de su sabiduría deberíamos vislumbrar la sabiduría de Dios. Es una vocación sublime y aterradora. Pero sabemos, hijos míos, que vivimos en un mundo caído, y en este mundo no hay padres perfectos. Todos nuestros padres son hombres heridos, pecadores, limitados, y a menudo esa primera ícono de Dios que recibimos está rota, distorsionada, manchada. Y esa imagen rota se convierte en las gafas a través de las cuales, durante el resto de nuestra vida, miramos a Dios. Existen muchos tipos de heridas. Quizás la más evidente es la del padre ausente. El padre que se fue, que abandonó a la familia. O el que, aunque estaba físicamente presente, estaba emocionalmente ausente. Un fantasma en su propia casa, demasiado ocupado con su trabajo o con sus propias preocupaciones para prestar atención a su hijo. Y el niño que crece con esa ausencia graba en su corazón una mentira terrible. No soy lo suficientemente importante como para que se quede. No soy digno de su tiempo. Y cuando de mayor intenta rezar al Padre Celestial, ¿qué siente? Siente que Dios también está ausente, que es un Dios lejano, desinteresado, demasiado ocupado con los asuntos del universo como para preocuparse de sus pequeñas cosas. O quizás tu herida es la del padre crítico y exigente. El padre para el que nunca nada era suficiente. Sacabas buenas notas y él preguntaba por qué no eran excelentes. Ganabas una medalla de segundo puesto y él preguntaba por qué no habías ganado la de oro. Vivías en un esfuerzo constante por ganar su aprobación, un amor que siempre parecía condicionado a tus logros. Y el niño que crece bajo esa mirada aprende otra mentira. El amor se gana. Debo ser perfecto para ser amado. Y cuando de mayor se acerca a Dios, ¿cómo lo ve? No como a un padre misericordioso, sino como a un juez severo, como a un jefe exigente que está siempre con una libreta en la mano, anotando cada uno de sus fallos. Su vida espiritual se convierte en una carrera agotadora por la perfección, no por amor, sino por miedo a la decepción de Dios.
No puede experimentar la alegría de la gracia porque siente que nunca la merecerá. O quizás Dios no lo quiera, tu herida es la del padre violento o abusivo. El padre cuya mano no fue para bendecir, sino para golpear. Cuya voz no fue para alentar, sino para gritar y humillar. El niño que crece bajo ese terror aprende la mentira más diabólica de todas. El poder es cruel. El que es más fuerte tiene derecho a herir. El amor y el dolor van juntos. Y cuando de mayor oye hablar de un Dios todopoderoso, su alma se estremece de pánico. ¿Cómo confiar en un ser infinitamente poderoso si su única experiencia del poder ha sido el abuso y la tiranía? Se aleja de Dios no por odio, sino por un miedo instintivo, creyendo que acercarse a Él es exponerse a ser herido de nuevo de una manera aún más terrible. Podría seguir, hijos míos. El padre débil que no supo proteger. El padre adicto que trajo el caos al hogar. Tantas heridas, tantas imágenes rotas de la paternidad. Y la consecuencia es siempre la misma. Una visión distorsionada de Dios que nos impide entrar en una relación de confianza y de amor filial con Él. Luchamos por creer en su amor incondicional porque nunca lo hemos experimentado. Proyectamos sobre el rostro perfecto de nuestro Padre Celestial las cicatrices del rostro imperfecto de nuestro Padre terrenal. Y esta, hijos míos, es una de las tragedias espirituales más profundas de nuestro tiempo. Pero hoy quiero anunciarles una buena noticia. La sanación es posible. Es posible romper esas gafas rotas. Es posible conocer a Dios tal y como Él es realmente, no a través del espejo distorsionado de nuestras heridas, sino en la revelación clara y perfecta de su Hijo, Jesucristo. Hijos míos, hemos puesto el dedo en la herida. Hemos reconocido cómo las cicatrices dejadas por nuestros padres terrenales pueden distorsionar trágicamente nuestra visión de Dios, nuestro Padre Celestial. Es una herida que nos hace cojear en nuestro camino espiritual, que nos impide correr con la confianza de un hijo amado hacia los brazos de aquel que nos creó. Ahora debemos dar el siguiente paso, el más crucial para nuestra sanación. Debemos realizar una clara y deliberada separación en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos aprender a distinguir entre el reflejo y la fuente, entre el icono roto y el original perfecto. Porque la mentira más sutil y persistente del demonio es precisamente esta: hacerte creer que Dios Padre es simplemente una versión magnificada de tu Padre terrenal. Y hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, vamos a destruir esa mentira. Pensemos juntos. Tu Padre terrenal, incluso el mejor de ellos, fue un hombre limitado. Su paciencia tenía un límite. Sus recursos tenían un límite, su sabiduría tenía un límite, y su amor, aunque fuera sincero, también era limitado, herido por su propio pecado y sus propias debilidades. Pero Dios Padre no es así. Él es infinito. Su paciencia no se agota nunca. Su poder no tiene límites. Su sabiduría lo abarca todo, y su amor no es simplemente una emoción. Es su misma esencia. Él no tiene amor, Él es amor. Por lo tanto, juzgar a Dios Padre por las acciones de nuestro Padre terrenal es como intentar juzgar la inmensidad del sol mirando su pobre reflejo en un charco de agua sucia. El reflejo puede estar distorsionado, turbio, agitado por el viento, pero el sol en el cielo sigue siendo inmenso, puro y eternamente radiante. Debemos dejar de mirar al charco y atrevernos a levantar la vista al sol. Vamos a hacerlo de una manera muy concreta. Tomemos las heridas que mencionamos y contrastémoslas directamente con la verdad del Evangelio. Si tuviste un padre ausente que te abandonó o que nunca tuvo tiempo para ti, el diablo te susurra: Dios es igual, está lejos, ocupado, desinteresado. Pero es una mentira. La verdad de Dios es la que le reveló a Moisés: yo soy el que soy, que significa yo soy el que está siempre presente. La verdad es la que prometió Jesús: no los dejaré huérfanos. Tu Padre Celestial nunca, ni por un segundo,
ha apartado su mirada de ti. Incluso cuando tú no piensas en Él piensa en ti. Él te tejió en el vientre de tu madre. Conoce el número de los cabellos de tu cabeza. Tu nombre está grabado en las palmas de sus manos. Él no es un padre ausente, es la presencia más real y constante de tu vida. Si tuviste un padre crítico y exigente para el que nunca eras suficientemente bueno, el diablo te susurra: Dios es un juez severo, tienes que ganarte su amor con tus méritos, siempre estarás en deuda. Pero es una mentira. La verdad de Dios es la que San Pablo nos grita en su carta a los romanos. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Él no te amó porque fueras perfecto. Te amó en tu miseria, en tu debilidad, en tu pecado. Su amor no es un premio que se gana, es un regalo que se recibe. No tienes que hacer nada para que Él te ame más, y no puedes hacer nada para que Él te ame menos. Su amor es gratuito, total, incondicional. No es un juez que espera tu caída, sino un padre que corre a tu encuentro para levantarte cada vez que caes. Si tuviste un padre violento o autoritario, cuyo poder te causó miedo y dolor, el diablo te susurra: Dios es un tirano todopoderoso. Es peligroso acercarse a Él. Te aplastará. Pero es una mentira. La verdad del poder de Dios se reveló de la manera más paradójica en la cruz. El Dios Todopoderoso se hizo totalmente impotente por amor a nosotros. El Rey del universo se dejó atar, escupir, flagelar y clavar en un madero. ¿Por qué? Para mostrarnos que su omnipotencia no es el poder de dominar, sino el poder de servir. No es el poder de aplastar, sino el poder de amar hasta el extremo. Su poder no es una amenaza para nosotros, es nuestra salvación. Su corazón abierto en la cruz no es el puño cerrado de un tirano, sino el abrazo de un padre que lo entrega todo por sus hijos. Hijos míos, es absolutamente crucial que hagamos esta separación. Debemos tener el coraje de mirar a nuestro Padre terrenal con realismo, con misericordia, quizás incluso con perdón. Pero nunca, nunca debemos permitir que sus limitaciones definan a nuestro Padre celestial. Dios no es como tu Padre. Él es el Padre que tu corazón, en el fondo, siempre ha anhelado. El Padre que nunca abandona, que nunca juzga con dureza, cuyo poder es puro amor. Romper este ídolo falso, esta imagen distorsionada de Dios que hemos construido a partir de nuestras heridas, es el primer y más importante paso hacia la verdadera sanación y la verdadera libertad de un hijo de Dios. Hijos míos, hemos establecido la verdad fundamental que puede sanar nuestras heridas más profundas. Nuestro Padre Celestial no es el reflejo de nuestro Padre terrenal. Hemos contrastado las limitaciones humanas con la perfección infinita del amor de Dios. Pero esta verdad, para que se haga carne en nosotros, a menudo necesita ser iluminada por la historia de un alma hermana, una historia en la que podamos ver nuestro propio viaje del miedo al amor. Por eso, quiero contarles la historia de un hombre bueno y piadoso, que amaba a Dios, pero que lo amaba como un esclavo teme a su amo, y no como un hijo ama a su padre. Lo llamaremos Javier. Javier era un hombre de bien, de esos que el mundo consideraría un buen católico. Iba a misa cada domingo, rezaba el rosario, daba limosna y se esforzaba por cumplir los mandamientos. Pero su vida espiritual no era una fuente de alegría, sino de una ansiedad constante y agotadora. Vivía con un miedo perpetuo a ofender a Dios, a no ser suficientemente bueno. Su oración no era una conversación íntima, sino un intento desesperado de apaciguar a un Dios al que imaginaba como un ser severo y exigente, siempre listo para castigar el más mínimo error. La confesión,
que debería haber sido para él un sacramento de liberación, era una tortura. Salía del confesionario sintiéndose perdonado por un momento, pero la sensación de ser un caso perdido, un hijo decepcionante, volvía a apoderarse de él casi de inmediato. No conocía la paz del alma. ¿De dónde venía esta visión tan distorsionada de Dios? Venía de su infancia. El padre de Javier había sido un hombre recto, trabajador, un buen proveedor para su familia. Nunca le había faltado nada material, pero había sido un padre emocionalmente ausente y extremadamente crítico. Su lenguaje principal no eran los abrazos ni las palabras de aliento, sino las expectativas y las correcciones. Javier no recordaba haber escuchado de labios de su padre un «te quiero» o un «estoy orgulloso de ti». Solo recordaba la constante presión de tener que ser el mejor en la escuela, en los deportes, en todo, para intentar arrancar una rara sonrisa de aprobación de aquel rostro siempre serio. Había crecido con la convicción profunda de que el amor era algo que se ganaba, que se merecía a través de un rendimiento perfecto. Y sin darse cuenta, había transferido esa misma dinámica a su relación con Dios. Veía a Dios Padre con los rasgos de su Padre terrenal. El cielo era para él una versión magnificada de su casa de la infancia. Un lugar donde un padre severo y silencioso esperaba que él fuera perfecto, y donde cualquier fallo era una fuente de decepción y de castigo. No podía entender el concepto de la gracia, del amor gratuito. Su fe era una religión de méritos, de esfuerzo, de autoperfeccionamiento, y por eso estaba siempre agotado, porque nunca, por supuesto, lograba ser perfecto. Estaba atrapado en una jaula de miedo y de escrupulosidad. Un día, en un retiro espiritual, se abrió por completo con un viejo sacerdote. Le contó su ansiedad, su incapacidad de sentir el amor de Dios, su sensación constante de ser un fracaso a los ojos del cielo. El sacerdote lo escuchó con atención y después de un largo silencio no le dio un consejo, sino que le hizo una pregunta simple y penetrante. Javier, cuando rezas el Padre Nuestro, ¿qué rostro ves? Javier se quedó perplejo. Nunca se había planteado esa pregunta, y al reflexionar, se dio cuenta con un shock de que el rostro que aparecía en su imaginación no era el de un Padre celestial y amoroso, sino el rostro severo y crítico de su propio Padre terrenal. Vio con una claridad dolorosa que durante 40 años no le había estado rezando al Dios de Jesucristo, sino al ídolo que había construido a partir de su herida. El anciano sacerdote, al ver su turbación, le dio una sola tarea para el resto del retiro. «Hijo mío», le dijo, «olvídate de todo lo demás. Durante estos 2 días te pido que leas una y otra vez una sola historia del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo, en el capítulo 15 de San Lucas. Pero no la leas como la historia del Hijo, léela como la historia del Padre. Quiero que te concentres únicamente en la figura del Padre. Contémplalo». Y al leer y releer esa historia, algo comenzó a sanar en lo más profundo de su ser. Vio a un padre que, lejos de ser crítico, respetaba la libertad de su hijo hasta el punto de dejarlo marchar. Vio a un padre que no se quedó sentado en su trono, esperando una disculpa perfecta, sino que cada día subía a la terraza a otear el horizonte, anhelando el regreso de su hijo. Vio a un padre que, cuando vio al hijo a lo lejos, se le conmovieron las entrañas, y rompiendo toda dignidad, corrió, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
No esperó a que el hijo terminara su discurso ensayado de disculpa. El abrazo llegó antes que la confesión. El perdón fue dado antes de ser pedido. Y no solo lo perdonó, sino que le devolvió toda su dignidad, el mejor vestido, el anillo, las sandalias. Y organizó una fiesta, no un juicio, sino una fiesta. Al meditar en esta imagen, al contemplar a este padre que corre, que abraza, que besa, que celebra, la imagen congelada y severa que Javier tenía de Dios comenzó a derretirse. Y por primera vez en su vida, sus lágrimas no fueron de ansiedad por su propio pecado, sino de asombro y gratitud por un amor tan inmerecido y tan extravagante. La herida de su padre terrenal no había desaparecido, pero había dejado de ser el lente a través del cual miraba a su Padre Celestial. Hijos míos, el testimonio de Javier nos ha abierto una puerta. Nos ha mostrado cómo la meditación en la palabra de Dios, especialmente en la parábola del Hijo Pródigo, puede comenzar a demoler las murallas de miedo y de desconfianza que hemos construido alrededor de nuestro corazón. Ahora quiero que demos un paso más. No quiero que simplemente escuchen sobre la sanación de Javier. Quiero que comiencen a experimentar su propia sanación, aquí y ahora. Por eso, les pido que me permitan ser su guía, como aquel anciano monje, y que me acompañen en una breve pero profunda meditación. Quiero que nos sumerjamos juntos en esa escena del Evangelio, no como espectadores, sino como protagonistas. Les pido, si les es posible, que cierren los ojos por un momento. Respiren hondo, dejen a un lado las preocupaciones del día, los ruidos de la casa, las ansiedades del futuro, y viajen conmigo en su imaginación, no a una tierra lejana, sino al paisaje de su propia alma. Quiero que se vean a sí mismos como ese hijo pródigo. No piensen ahora en un pecado concreto, sino en todo aquello que los hace sentirse lejos del Padre. Su debilidad, sus miedos, su sentimiento de no ser suficientemente buenos, sus heridas. Se han ido lejos de casa, han malgastado la herencia de la inocencia y ahora se encuentran en la miseria, hambrientos de un amor que creen haber perdido para siempre. Y en esa miseria toman la decisión de volver no porque se sientan dignos, sino porque no tienen a dónde más ir. Se preparan un discurso, una disculpa ensayada. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y comienzan el camino de regreso. Es un camino lleno de vergüenza y de miedo. Cada paso es difícil. La cabeza gacha, los hombros caídos. Esperan un juicio, un reproche, quizás una puerta cerrada en su cara. Y mientras están todavía lejos, sucios, rotos, levantan la vista hacia la colina donde está la casa de su padre. Y entonces ven una figura que no está sentada en un trono esperando. Es una figura que está corriendo colina abajo, con la túnica levantada, rompiendo toda la dignidad que se le supone a un patriarca. Es su padre. Contemplen esta imagen, hijos míos. Este no es un Dios estático, no es un Dios que espera pasivamente a que seamos perfectos para aceptarnos. Es un Dios que corre. El Evangelio dice que lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió. Te vio desde lejos, te ha estado esperando cada día de tu exilio, y la visión de tu miseria no le produce rechazo, sino una ternura infinita, una misericordia que lo pone en movimiento, y corre hacia ti. Y ahora, imaginen el encuentro. Antes de que ustedes puedan decir una sola palabra de su discurso ensayado, antes de que puedan empezar a justificarse o a pedir perdón, sienten sus brazos alrededor de ustedes. Un abrazo fuerte, un abrazo que no juzga, un abrazo que lo dice todo sin palabras. Un abrazo que dice, hijo mío, bienvenido a casa, te he extrañado. Estaba muerto y has vuelto a la vida. Estabas perdido y has sido hallado. Sientan el calor de ese abrazo y el Padre, nos dice el Evangelio,
Se echó sobre su cuello y le besó. No son los besos de un juez, sino los besos de un padre que recupera a su hijo. Son besos que limpian, que sanan, que restauran. En este abrazo y en estos besos, todas sus excusas, todos sus miedos, toda su vergüenza, se disuelven como la nieve bajo el sol de la primavera. Y solo entonces el Padre da las órdenes, pero no son órdenes de castigo, son órdenes de celebración. Sacad el mejor vestido y vestidle. Es el vestido de la dignidad de Hijo de Dios que el bautismo nos dio y que el pecado había manchado. El Padre nos lo devuelve, nuevo y resplandeciente. Y poned un anillo en su mano. Es el anillo de la alianza, el signo de que volvemos a ser de la familia, de que tenemos parte en su herencia. Y calzado en sus pies. Los esclavos iban descalzos, solo los hijos llevaban sandalias. Es el signo de nuestra libertad recuperada. Y finalmente, la orden más increíble. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El cielo no responde a nuestro arrepentimiento con un juicio, sino con una fiesta. Cada vez que un pecador vuelve a casa, en el cielo hay música, hay alegría, hay un banquete. Abran ahora sus ojos, hijos míos. Esta no es una bonita historia. Esta es la verdad más profunda de nuestra fe. Este es el verdadero rostro de Dios Padre. No el juez severo que nuestras heridas nos hacen imaginar, sino el Padre que corre, que abraza y que celebra. Y este milagro no ocurrió solo una vez. Ocurre cada vez que un alma, con un corazón humilde, se acerca al sacramento de la confesión. El confesionario es la terraza de la casa del Padre, donde Él nos espera para corrernos al encuentro y devolvernos la vida. Hijos míos, hemos llegado al corazón del Evangelio. Hemos visto cómo la imagen herida que teníamos de nuestro Padre terrenal puede ser sanada y reemplazada por la imagen verdadera de nuestro Padre celestial, revelada en la parábola del Hijo pródigo. Hemos contemplado, no con nuestros ojos, sino con el corazón, a ese Padre que no juzga, sino que corre, que no condena, sino que abraza, que no castiga, sino que celebra. Esta verdad, hijos míos, es el ancla de nuestra fe. Es la buena noticia que tiene el poder de liberarnos de la prisión del miedo y de la autocondenación. Ahora, esta verdad debe convertirse en una oración personal, en una conversación íntima entre tú y tu verdadero Padre. Es el momento de dejar de hablar de Dios como una idea lejana y de empezar a hablarle a Él como Abba, esa palabra aramea que Jesús usaba, una palabra de una intimidad y una ternura inmensas, la palabra que un niño pequeño usa para llamar a su papá. Es el momento de reclamar nuestra identidad de hijos amados. Por eso quiero guiarlos ahora en una oración. Será una oración para renunciar a las imágenes falsas de Dios que hemos cargado durante tanto tiempo y para abrir nuestro corazón a la verdad de su amor incondicional. Les pido que, una vez más, se recojan en su interior. Traigan a la memoria la imagen del Padre que corre, del Padre que abraza. Pónganse en el lugar de ese hijo que vuelve a casa y hagan suyas estas palabras. Abba, Padre, Papá del cielo, vengo ante ti, no como un siervo temeroso, sino como tu hijo que ha estado perdido y que finalmente ha encontrado el camino de regreso a casa. Durante tanto tiempo he vivido con una imagen distorsionada de ti. He proyectado sobre tu rostro perfecto las heridas y las imperfecciones de mis experiencias humanas. Confieso que te he visto como un juez severo, como un jefe exigente, como un padre ausente, y por eso he tenido miedo de ti. He intentado ganar tu amor con mis méritos y he vivido agotado.
He huido de tu presencia, creyendo que me rechazarías. Perdóname, Señor, por haber creído en esa mentira. Perdóname por haber dudado de tu corazón de padre. Lo perdono, Señor, por sus limitaciones, por sus errores, por el amor que no supo o no pudo darme. Y te pido que lo bendigas. Y ahora te pido que llenes con tu amor perfecto todos los vacíos de mi corazón. Donde hubo ausencia, pon tu presencia constante. Donde hubo crítica, derrama tu aceptación incondicional. Donde hubo dureza, muéstrame la ternura de tu corazón. Enséñame a verme a mí mismo como tú me ves, no como un caso perdido, sino como tu Hijo amado, en quien tienes puestas tus complacencias. Quiero aprender a vivir como tu Hijo. Dame la gracia de hablar contigo con la confianza de un niño. Dame la libertad de volver a ti en el sacramento de la confesión, no con el miedo del esclavo, sino con la confianza del Hijo que sabe que siempre encontrará un abrazo. Que mi vida entera sea una respuesta a tu amor extravagante, una vida de gratitud y de servicio gozoso. Que pueda descansar en la certeza de que, sin importar cuántas veces caiga, tú siempre estarás en la terraza de mi alma, esperando con los brazos abiertos mi regreso. Amén. Hijos míos, si han rezado esta oración, han dado el paso más liberador de todos, han comenzado a demoler la prisión del miedo, pero esta es una decisión que debe renovarse cada día. Por eso, para sellar este compromiso, para hacer visible esta decisión de vivir como hijos y no como huérfanos, les pido como siempre nuestro gesto final. Por favor, escriban en los comentarios su ciudad y su hora local actual, para que podamos crear un mapa global de hijos e hijas que están volviendo a casa. Que cada ciudad y cada hora se conviertan en un testimonio de que no somos huérfanos, sino los hijos amadísimos del verdadero Padre. Y que este mapa sea un faro de esperanza para todas las almas que todavía viven con miedo, mostrándoles que la puerta de la casa del Padre está siempre abierta.